Hola, hola, hermosas y hermosos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos una vez más por aquí, iluminando este espacio con su presencia. Espero de todo corazón que estén todos súper bien, rebosantes de energía y con la mejor actitud para un nuevo chismecito jugoso, picantito y repleto de esas sorpresas que tanto nos gustan. Porque hoy, mis amores, nos vamos a sumergir de lleno en una historia que lo tiene absolutamente todo. Prepárense para un torbellino de emociones, porque vamos a experimentar drama a raudales, celebraremos la amistad incondicional, y seremos testigos de un apoyo silencioso, discreto, pero tan poderoso que les aseguro, les va a derretir el corazón. Hoy, mis chismosos adorados, vamos a poner la lupa, el microscopio, todo, sobre la vida de nuestra querida Neslihan, y más específicamente sobre un momento muy delicado, un periodo particularmente oscuro en su vida. Un momento en el que, como suele suceder, las cosas se complican hasta niveles insospechados, el mundo parece confabularse en nuestra contra y amenazar con derrumbarse a nuestros pies, y uno necesita, más que nunca, un hombro amigo, un abrazo cálido, un lugar seguro donde refugiarse y recargar energías. Y aquí, damas y caballeros, es donde entra en juego nuestro querido, y a veces enigmático, Burak. Sí, ese Burak que todos conocemos, el que parece estar envuelto en una coraza impenetrable, ese que proyecta una imagen de frialdad e indiferencia, pero que, déjenme decirles, en el fondo, muy en el fondo, tiene un corazón de oro, un corazón enorme, generoso y compasivo. Hoy vamos a descorrer el velo de misterio que rodea a Burak, y vamos a descubrir, paso a paso, cómo este hombre aparentemente distante se convirtió en el ángel guardián secreto de Neslihan durante su peor momento. Una historia conmovedora que nos recuerda que la verdadera bondad a menudo se esconde detrás de las apariencias. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este relato fascinante, a este mar de emociones y secretos revelados, quiero recordarles algo muy importante. No se olviden, por favor, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis, mis amores, no les cuesta absolutamente nada, y me ayudan un montón. Al suscribirse se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos con chismecitos jugosos, análisis profundos, revelaciones impactantes y las últimas noticias del mundo del espectáculo. Aquí les mantendremos al tanto de todo, se los prometo. Además, activen la campanita, esa pequeña campanita que encontrarán al lado del botón de suscripción, para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Así serán los primeros en enterarse de todas las novedades, los primeros en deleitarse con nuestros chismes, y los primeros en dejar sus comentarios. Y ahora sí, con todo esto aclarado, vamos a lo que vinimos. Que la historia comience. La vida de Neslihan, como la de muchos de nosotros, está lejos de ser un camino de rosas. Ha tenido sus altibajos, sus momentos de gloria y sus inevitables caídas. Pero hubo un periodo particularmente oscuro, un momento en el que la sombra de la adversidad se cernió sobre ella, un momento en el que todo parecía ir en su contra. Problemas personales que la atormentaban día y noche, desafíos profesionales que parecían imposibles de superar, era como si una tormenta perfecta se hubiera desatado sobre ella, arrasando con todo a su paso. Y como suele suceder en estos casos, cuando las cosas se ponen feas, cuando la vida nos pone a prueba, las personas que nos rodean, algunas de ellas al menos, empiezan a distanciarse. El miedo, la incertidumbre, la incomodidad, todo eso puede hacer que incluso los amigos más cercanos, aquellos que juraron estar a nuestro lado en las buenas y en las malas, se alejen, buscando refugio en la seguridad de su propia vida. En medio de este caos, de esta tormenta implacable, Neslihan se sentía profundamente sola, vulnerable y terriblemente decepcionada. Sentía que el mundo se le venía encima, que el peso de sus problemas la aplastaba sin piedad, y lo peor de todo, no sabía a quién recurrir. Tenía amigos, por supuesto, una red de contactos más o menos extensa, pero sentía que no podía cargarles con sus problemas. Pensaba que ya tenían suficiente con sus propias vidas, que no era justo pedirles que la ayudaran a sobrellevar su sufrimiento. Además había una cierta vergüenza, un miedo paralizante a ser juzgada, a ser vista como débil e incompetente. Prefería sufrir en silencio, antes que exponerse a la crítica y al rechazo. Pero aquí, mis queridos chismosos, es donde la historia da un giro inesperado, donde el destino, caprichoso y sorprendente como siempre, nos muestra que la esperanza puede surgir incluso en los momentos más oscuros. Porque en medio de esta oscuridad abrumadora, en este pozo de desesperación, una luz comenzó a brillar, aunque de una manera discreta, casi imperceptible.
Una luz tenue pero constante que poco a poco fue ganando intensidad. Y esa luz, mis amores, provenía nada más y nada menos que de Burak. Burak y Neslihan siempre han tenido una relación, digamos que peculiar. No son mejores amigos ni mucho menos. Ni siquiera se podría decir que son amigos íntimos, de esos que se cuentan todos sus secretos y se apoyan incondicionalmente. Son colegas, compañeros de trabajo, se conocen desde hace tiempo, han colaborado juntos en varios proyectos profesionales. Pero siempre ha existido una cierta distancia entre ellos, una barrera invisible que impedía que su relación floreciera. Burak siempre ha sido percibido como alguien reservado, introvertido, incluso un poco frío. No es de los que se abren fácilmente, de los que comparten sus sentimientos a la ligera, ni de los que hacen alarde de sus emociones. Por eso, cuando Neslihan se vio envuelta en esta situación tan difícil, cuando su vida se desmoronaba a pedazos, Burak fue la última persona a la que pensó en recurrir. De hecho, ni siquiera se le pasó por la cabeza la posibilidad de pedirle ayuda. Lo veía como un hombre distante, inalcanzable, demasiado ocupado en sus propios asuntos como para preocuparse por los problemas de los demás. Pero como dice el dicho, los caminos del Señor son inescrutables, y el destino tenía otros planes para ellos. Lo que Neslihan no sabía, lo que no podía imaginar, es que Burak, a pesar de su apariencia distante, de su fachada de hombre impasible, estaba muy al tanto de lo que le estaba pasando. No era un chismoso, por supuesto, no andaba preguntando a nadie ni metiéndose donde no lo llamaban. Simplemente era observador, perspicaz, atento a los detalles. Veía las señales, las pequeñas pistas que indicaban que Neslihan estaba pasando por un mal momento. Notaba su mirada cansada, su sonrisa forzada, su falta de energía, su comportamiento taciturno. Y aunque no decía nada, en su interior sentía una profunda empatía por ella. Comprendía su dolor, su angustia, su desesperación. Burak entendía muy bien lo que era pasar por momentos difíciles. Él mismo había tenido que superar obstáculos importantes en su vida, enfrentar desafíos que parecían imposibles de vencer. Sabía lo importante que era contar con el apoyo de alguien, aunque fuera un apoyo silencioso, una presencia reconfortante, una mirada comprensiva. Recordaba aquellos momentos en los que él mismo se había sentido solo y vulnerable, y como el simple hecho de saber que alguien se preocupaba por él le había dado fuerzas para seguir adelante. Así que en lugar de acercarse a Neslihan de manera directa y preguntarle qué le pasaba, en lugar de invadir su privacidad y exponerla a una conversación incómoda, Burak optó por un enfoque diferente. Decidió apoyarla de manera discreta, sin llamar la atención, sin esperar nada a cambio. Su objetivo era simplemente hacerle la vida un poco más fácil, un poco más llevadera, ofrecerle un respiro en medio de la tormenta. Empezó por cosas pequeñas, gestos sutiles que al principio pasaron desapercibidos. Por ejemplo, notó que Neslihan estaba teniendo problemas con un proyecto importante en el que estaban trabajando juntos. En lugar de criticarla, de señalar sus errores o de presionarla para que cumpliera con los plazos, Burak se ofreció a ayudarla, pero de una manera sutil, casi casual. Le daba consejos prácticos, le ofrecía soluciones creativas, le echaba una mano con las tareas más complicadas. Todo esto sin hacer sentir a Neslihan que estaba siendo una carga, que era incompetente o que necesitaba que la rescataran. Al contrario, la hacía sentir valorada, respetada y capaz de superar cualquier obstáculo. Otra cosa que hizo Burak fue defender a Neslihan ante otros colegas. Había personas, como suele suceder en estos ambientes competitivos, que aprovechando la situación vulnerable de Neslihan, la criticaban a sus espaldas, la menospreciaban, la ridiculizaban e incluso intentaban sabotearla. Burak, sin embargo, no lo permitía. Cuando escuchaba comentarios negativos sobre Neslihan, los cortaba de raíz, defendiéndola con argumentos sólidos, resaltando sus cualidades y demostrando su valía. No permitía que nadie la humillara o la hiciera sentir menos. Pero lo más importante que hizo Burak, lo que realmente marcó la diferencia, fue simplemente estar ahí. Estar presente, disponible, sin juzgar, sin preguntar. A veces Neslihan necesitaba simplemente un hombro en el que llorar, un oído que la escuchara sin interrumpir, una presencia que la reconfortara en silencio. Y Burak, sin decir una palabra, se lo ofrecía. Se quedaba a su lado en silencio ofreciéndole un apoyo incondicional, una compañía silenciosa que le transmitía paz y seguridad. Neslihan al principio no se daba cuenta de lo que estaba haciendo Burak. Estaba tan absorta en sus propios problemas, tan ensimismada en su sufrimiento,
que no percibía las sutiles señales de apoyo que le estaba enviando. Pero poco a poco, a medida que pasaban los días, empezó a notar algo diferente en el comportamiento de Burak. Vio su amabilidad, su generosidad, su disposición a ayudarla. Y poco a poco empezó a entender que Burak estaba siendo su ángel guardián secreto, su protector silencioso, su apoyo incondicional. Este apoyo silencioso pero constante fue fundamental para que Neslihan pudiera superar su peor momento. Saber que tenía a alguien que creía en ella, que la apoyaba, que la defendía, le dio la fuerza y la confianza necesarias para seguir adelante. La presencia de Burak, aunque discreta, le recordaba que no estaba sola, que había alguien que se preocupaba por ella y que la valoraba tal como era. Gracias al apoyo de Burak, Neslihan pudo superar sus problemas personales, recuperar su estabilidad emocional y relanzar su carrera profesional. Y lo más importante, aprendió una valiosa lección sobre la amistad, la lealtad y el poder del apoyo incondicional. Descubrió que la verdadera amistad no se mide por las palabras, sino por las acciones, y que a veces el gesto más pequeño puede marcar la diferencia en la vida de una persona. Hoy en día, Neslihan y Burak siguen siendo colegas, compañeros de trabajo. Pero su relación ha cambiado. Ahora existe entre ellos un profundo respeto, una admiración mutua y un vínculo especial que solo ellos dos comprenden. Neslihan nunca olvidará lo que Burak hizo por ella, y siempre estará agradecida por su apoyo incondicional. Esta historia, mis amores, nos enseña que a veces el apoyo más valioso no es el que se anuncia a bombo y platillo, el que se proclama a los cuatro vientos, sino el que se ofrece en silencio, con discreción y generosidad. Nos enseña que incluso las personas más reservadas y aparentemente frías pueden tener un corazón enorme, y que son capaces de grandes gestos de bondad. Y sobre todo nos enseña que nunca debemos subestimar el poder de la empatía y el apoyo incondicional. Porque a veces un simple gesto, una palabra de aliento, una presencia silenciosa, pueden marcar la diferencia entre hundirse en la desesperación y salir adelante con fuerza y determinación. Y bien, hermosas y hermosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta historia de amistad y apoyo incondicional. Recapitulando un poco, hemos visto cómo Burak, a pesar de su apariencia distante, se convirtió en el ángel guardián secreto de Neslihan durante su peor momento, ofreciéndole un apoyo discreto pero constante que fue fundamental para que ella pudiera superar sus problemas y relanzar su vida. Hemos aprendido que el apoyo más valioso no siempre es el que se anuncia a bombo y platillo, sino el que se ofrece en silencio, con generosidad y empatía. Y hemos comprobado que incluso las personas más reservadas pueden tener un corazón enorme y ser capaces de grandes gestos de bondad. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles esta historia. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la actitud de Burak? ¿Alguna vez han recibido un apoyo similar en un momento difícil? ¿O tal vez ustedes han sido ese apoyo para alguien más? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de ayudarme a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.